Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos. Primero que nada los invito a que se suscriban al canal de YouTube. Si eres la primera vez que estás viendo nuestros videos, te invito a que nos busques en YouTube como La Cría del Canario MX. Ahí vamos a estar subiendo contenido referente a lo que es la cría del canario y diferentes métodos que usamos en otras aves, no solamente es de canarios. Pues bien amigos, este video va a tratar sobre una imagen que anda en los grupos de Facebook, una imagen que ya se anda volviendo viral, que es el sexado de canarios por la posición de los ojos. Veamos, déjenme enfocar. En este caso yo aquí tengo una hembra corona y un macho consort. Si ustedes me preguntan así viendo a mis canarios, yo creo que no sería capaz de usar ese método así a simple vista, viendo la posición. ¿Por qué? Porque giran la cabeza. En el caso de la corona no se alcanza a ver el ojo muy bien. Entonces a simple vista amigos no creo que sea un método que funcione. Otra cosa sería si tomamos a las aves y vemos si sí funciona el método, ¿no? Vamos a ver amigos. Yo aquí tengo el macho y la hembra corona. Tengo una hembra ágata. Tengo un macho rojo pío. Tengo una hembra gris. Tengo un ágata rojo también. Entonces vamos a poner a prueba ese método. Son 3 machos, 3 hembras. Vamos a ver si funciona. Nos vamos a ayudar con la orilla de la vitamina, cuidando de no lastimar a nuestras aves. Entonces vamos a poner a prueba el método. Yo les dejo el celular aquí en la jaula en lo que voy yo por las aves y seguimos con el video amigos. Bien amigos, pues yo aquí tengo la hembra. Esta es una hembra ágata. Aquí ya se ve mejor. Vamos a ver si realmente funciona. Tomamos al ave con cuidado para no lastimarla. Yo aquí a simple vista y viendo la imagen pudiera decir que sí aplica. Sí aplica a ser una hembra. Déjenme les muestro cómo es que, que sale ahora sí. Déjenme acomodo el celular. Aquí ya está. Si pueden ver, la hembra tiene que ser en la orilla del ojo y el macho tiene que ir el ojo centrado en la línea imaginaria que viene desde donde abre el pico. Entonces esa es la forma de sexado. Ahora vamos a ver si realmente se cumple eso. Tenemos la hembra. Déjenme enfocar de nuevo. Y déjenme enfoco porque se cambia la luz. Ahí está. Entonces vamos a ver. Ahí pueden ver. Ahí está. Miren. En este caso yo creo que ese método en esta hembra sí aplica. Porque sí está como tal en la imagen. Entonces va 1-0. Esta hembra ágata sí aplica. Bien amigos, pues aquí tenemos el pío. ¿Por qué es pío? Por esta manchita de melanina. Entonces
por esa simple mancha de melanina ya es un pío. Vamos a ver si aplica o no aplica. Dice que el macho tiene que tener centrado el ojo, ¿sale? Entonces tomamos al ave y vamos a enfocar. Ahí está la orilla del pico, como pueden ver, el ojo no está centrado en esa línea. Si enderezamos un poquito más, ahí está. Entonces en este caso este macho no aplica ese método. No, porque ni poniendo así, miren. Entonces se pasa mucho. Se supone que es de la línea imaginaria. No aplica, amigos. Va 1 a 1. Macho sí, hembra no. Bien, amigos, pues aquí tengo un clúster consort. Vamos a checar si es que aplica o no aplica. Déjenme acomodar al canario. Aquí está. Como pueden ver, no, pues no aplica, porque se supone que el ojo debería de estar centrado en la línea que viene del pico y no está. Miren, déjenme le recorro su cejita. Ahí está, se ve, miren, queda arriba. Entonces en este macho no aplica tampoco. Dos machos, no aplica método. Hembra ágata sí aplicó. Vamos a seguir con otro. Bien, aquí tengo mi Gloucester corona. A este sí iba a costar un poquito más de trabajo por la corona. Bueno, no tanto. Pensé que se complicaría más. Bien, aquí viene la línea. Como pueden ver, no, pues no aplica tampoco. Porque debería de estar pegado el ojo a la línea y queda arriba. Entonces este método en esta hembra pues no aplica, amigos. Entonces van 3 no, un sí. ¿Sale? Aquí tengo una hembra gris. Aquí se va a apreciar un poquito mejor. Aquí viene la línea del pico, miren. Pueden ver que está bien posicionado. Y en este caso el ojo queda muy arriba de donde tiene que ir esa línea. Entonces pues no aplica, amigos. En esta hembra tampoco aplicó. Solamente va una hembra que sí aplica, llega a la orilla. Y en esta hembra no. ¿Sale? Lo repito para por si quedó duda. Ahí está el pico y el ojo queda arriba. ¿Va? Listo, amigos, aquí tengo otro ágata. Vamos a ver si aplica o no aplica. Ahí está ahora sí que la orilla del pico está marcando en la imagen. Dice que si fuera correcto ese método, aquí esta sería una hembra.
Vean, está a ras del ojo, ¿sale? Entonces tampoco aplicó, solamente ha aplicado en una hembra. Ahorita la voy a volver a regresar a ver si es que cometió un error o simplemente si aplica ese método. Bien amigos, pues esta es la hembra a la que sí aplicó el método. Vamos a checar si fue un error mío o simplemente es la única que sí se adapta a ese método. Vamos a ver porque esta sí está más brava. Déjenme les enfoco bien el video. Bien, miren, si pueden ver aquí sí pega a ras de ojo, ¿no? Entonces aquí sí aplica el método, no fue error mío, sí queda a ras. Esta hembra sí aplica el método, pero en los otros son 1, 2, 3, 4, 5 canarios que no aplicó el método y una hembra que sí aplicó. Entonces amigos, referente a esta imagen, ya vimos que en 5 canarios no aplicó y solamente aplicó en uno. ¿Esto por qué lo hago amigos? Porque a veces hay mucha desinformación en los grupos, ¿no? Yo no digo que este método no funcione, pero hay aves en las que puede que sí funcione y en otras que no. Regresando a lo de los canarios, la mejor forma de sexar a un ave es a través de la cloaca. Nosotros vamos a soplar o mojar la parte de la cloaca y en los machos se ve un botoncito. En las hembras se va a ver que termina en B. Lo voy a hacer amigos aprovechando que ya tengo el video aquí. Voy a colocar de nuevo el celular, tomo a la hembra y les enseño. Bien amigos, pues esta es la hembra. Les voy a enseñar cómo es que se ve. Voy a mojar un poquito las plumas para que se aprecie mejor. Cómo es que tiene que terminar la colita. Entonces, aquí si pueden ver, la hembra termina en B. ¿Sale? Aquí termina en B. Esta es la hembra. Esa es la mejor forma de sexar a una hembra. Otra sería el canto. Si no canta es porque es hembra. Si canta es macho. Entonces, hembra amigos. Aquí tengo un macho ágata. Está mudando. Vamos a ver cómo es que se sexa. Vamos a tomar agua y se le humedece. Ya cuando tienes experiencia, pues ya soplando, ya es más fácil. Yo lo hago mojando para que ustedes puedan apreciar más en el video cómo es que se ve el macho y la diferencia. Bien dejado, ¿verdad? Mañoso. Bien amigos, pues ahí, aquí ya se me andaba moviendo la jaula. Miren, si pueden apreciar, el macho tiene un botoncito. Esta parte de aquí es el botoncito, se ve más abultado que la hembra. Miren, ese es un macho amigos, así ustedes pueden sexar sin andar viendo ojitos, nada más de esta manera. Si hay aves que se puede sexar a través del dimorfismo sexual, se puede ver por los colores, el tipo de tono, pero en canarios esta es la mejor forma de sexar. Entonces ahí está macho, ya les mostré la hembra y amigos,
No se dejen engañar a veces por las imágenes que ven. A veces son modas, sí aplican otras aves, pero con respecto a canarios, esa es la forma correcta en que se sexa un ave. ¿Sale, amigos? Los invito a que se suscriban al canal. Un saludo a todos. Búsquennos en YouTube. Ya nos faltan poquito para llegar a los primeros 1000, amigos. Así que vamos a echarle ganas con los videos. Saludos y ahí estamos. Bye.